Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas. Este es un episodio detrás de cámaras con Javier Adrián, o mejor conocido en redes sociales como Pap Primerizo. Una de esas cuentas que seguramente ya la has visto para hablar de paternidad, para reírte de la paternidad, y también él como actor de una de esas películas que se la está rompiendo en este momento en Amazon Prime. Si quieres saber detrás de cámaras quién es él como papá, cuáles son estas cosas que nos duelen, que nos mueven, que nos apasionan de la paternidad, no te pierdas este episodio. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más. Y ahora, este episodio lo hago con otro cavernícola certificado. Otro papá que se ha cavernicolizado en más de una circunstancia, en más de una situación, y que él vive cavernicolizado, mejor dicho, porque en realidad es un gran invitado cavernícola. Lo conocerán muchos y muchas de ustedes si en Instagram lo han visto como un generador de contenido que se enfoca en narrar su paternidad. Papá Primerizo es el nombre de su cuenta, pero en realidad Javier Adrián es un gran tipo, es otro masculino de esos que dices, oye, se puede conversar a gusto, hacemos lo mismo, nos gusta el mismo tema que es hablar, tratar, generar ideas y contenido sobre paternidad. Y pues hoy tengo como invitado además es un galán de televisión, de telenovelas, del cuadro, del séptimo arte, y seguramente han visto su película en Amazon Prime que se acaba de estrenar hace unos días, hace un mes, Contigo en el Futuro. Y si no, seguramente ahora que le demos la bienvenida a mi querido Javier Adrián, mejor conocido como Papá Primerizo por sus redes sociales, pues lo conocerán como actor de esta película que ha sido muy exitosa hoy en Amazon Prime. Bienvenido, querido gracias, Javier Adrián, Papá Primerizo. ¿Por dónde? ¿Cómo te digo? Dime Javier. Javier. Dime cuate, dime así, tú quieras. Van, así, nuestro cavernícola invitado. Bienvenido. Muy cavernicolizado será. Exacto. Bienvenido, oigan. Gracias. Y además, oye, primero quiero darte unas gracias dobles públicas porque tú comentaste mi libro, Cavernícolas, cómo ser papá. No me digas cómo ser papá, yo la acabo solito. En la Feria Internacional del Palacio de Minería hace unas semanas. Hace apenas unas semanas y fue un gustazo, amigo. Fue un Muchas gracias. honor que me hayan invitado y que hayan tomado en cuenta a este humilde servidor para comentar y para platicar contigo sobre esta maravilla que yo hubiese querido tener cuando tenía a mi hija en brazos hace 9 años. Te lo prometo. Porque ni siquiera... Yo digo que yo soy un caso un poco atípico porque yo desde que tenía 13 años más o menos ya yo quería ser papá. Tú lo sabes desde siempre. Lo supe desde siempre y aún así, con todo y que yo cuidaba a mi hermano menor y que tenía como muchas habilidades para... cuando llegó mi hija no sabía qué hacer. Sí, claro. Cuando llegó mi hija hubo muchas cosas que sí y otras cosas que yo decía... ¿Y esto cómo se hace? Sí, claro. Claro, porque ya te toca una faceta en la que yo creo que cuando yo cuidaba a mi hermano era como un tío. La faceta de tío en el que sí tienes habilidades, pero como no es tuyo. Sí, pues ahí vas, vienes. No tienes esa responsabilidad. Oye, pero eso a mí me pasó también que a mí me encargaron desde muy pequeño a mi hermano. Ándale. Y que era mi hermanijo. ¿Cuántos años se llevaban? Yo le llevo 10 años a Max. Bueno, yo le llevo 5 al mío. O sea, yo tenía 10 años y ya yo le cambié a pañales. Ya. O lo llevaba, o sea, menos. De 8 años yo le cambié a pañales. Oye, ¿será esto? Que incluso mi terapeuta un día me lo preguntó, Javier. Oye, ¿por qué te metiste en temas de paternidad? Pues yo decía, ¿desde cuándo? Pues yo creo que ahora me hace recordar este diálogo con mi terapeuta de, oye, pues creo que desde que mi hermano era chico, me dijeron, oye, pues ahí te encargas de este canijo lo que nos vamos a chambear. Claro. Es que en nuestra época, digamos, los papás les tocaba trabajar y había como mucha confianza también de dejar a los hijos, ¿no? Otras condiciones, ¿no? Para había dejar otras los hijos condiciones. solos en las casas, salir a la tienda
Sí, Tomar en la calle. imagínate, o sea, ahorita eso sería impensable para mí dejar a mi hija, que mi hija está loca por irse al colegio sola, que está a 30 pasos de mi casa, y yo le digo, te volviste, pero completamente loca. Aún no. En mi caso, hubiese pasado perfectamente, pero claro, son otros tiempos, son otras condiciones, había otro tipo de libertades, y bueno, no sé, a mí me las dieron en su momento y yo las atendí a la altura del compromiso, ¿no? Pero lo interesante es que no me pesó nunca. O sea, yo lo hice como que yo sentía que yo tenía habilidades para eso, hasta lo disfrutaba. Entonces, claro, ya cuando soy más adolescente, o sea, eso de los 13 años, yo entendí que o sea, de mis vocaciones era ser papá. Yo quería, sobre todas las cosas, ser papá. Y mi hija me llegó a los 35 años. O sea, tuviste que esperar todavía una década y media. Más o menos, sí. O sea, porque me casé a los 30 y a pesar de mis ganas, también yo entendí que, y lo dices tú muy bien en el libro, que no somos nosotros los que realmente llevamos el peso, no solamente físico, sino emocional del bebé. Y yo pues le di el tiempo que mi esposa requería para estar preparada. Lo que pasa es que nunca estuvo realmente preparada hasta que a los 5 años ya yo le tiré una emboscada porque dije, ya está aquí, o sea, ya fue, ya te di suficiente. No, mentira, lo conversamos y quedamos en que sí. Y que ya era el momento. Que ya era el momento y avanzamos. Oye, pero entonces tú fuiste el que detonó esa conversación de ya quiero ser papá. Absolutamente. Porque eso es algo que yo también me he encontrado mucho, que de repente los hombres, después de los 35 años que tienen pareja estable, decimos, oye, yo no sé tú, pero yo creo que ya quiero paternar. Yo creo que tiene que ver, Omar, con la edad. Con más que nosotros se nos encienda un foco que diga, o sea, lo que en las mujeres es como el reloj biológico. A nosotros nos preocupa el tiempo, la edad, la energía y el cansancio. Y entonces era como que, claro, primero yo tengo las ganas, sé que lo puedo hacer. Y ya me estoy poniendo más grande. Ya tengo 35. Entonces empiezas a sacar cuentas y dices, cuando tenga 10, tengo 45, que es mi caso hoy. ¿Qué va a pasar? O sea, uno la lleva a la universidad. Y esa es la razón fundamental por la que no tengo un segundo bebé todavía. Creo ya que lo voy a tener. Porque, otra vez, ¿no? Hago cuentas, ya las cuentas no me dan en tiempo, porque además uno, quiero dedicarle y darle el tiempo de calidad que ella se merece, porque, a ver, no pidió venir al mundo, entonces tengo que yo procurar que tenga la mejor vida posible hasta el momento en el que ya se independice. Claro. Y si yo no tengo ni el tiempo, ni los recursos, ni la energía, entonces, no, o sea, no nos dan la cuenta, no vale la pena. Obviamente con una migración, cuando ella tenía 10 meses, pues o sea, hay que reajustar todo, pasa el tiempo y la vida va pasando hasta que llegamos a este punto en el que, amiga, no, esto no va a suceder. Y lo bueno es que lo chévere es que yo conseguía una mujer y me encontré con una mujer que me acompaña en cualquier locura y o sea, estamos como súper alineados en el nivel de pensamiento. Somos muy equipo, entonces como que lo discutimos y siempre discutimos las cosas y es como, ok, si tú quieres, yo puedo avanzar, pero necesitamos que la razón sea realmente de peso, ¿no? Y que tenga como un basamento que sea responsable, sobre todo. Y bueno, la verdad es que no lo hemos encontrado, entonces sí, yo creo que en una búsqueda. Sí, creo que la decisión es la vasectomía en este momento. Oye, que es un gran tema para conversarlo. ¿Cómo no? Javier, claro. ¿No? O sea, el tema es en qué momento un hombre se puede meter a realmente decirlo, hacerlo en serio. Yo también te puedo confesar que es uno de los temas pendientes en mi agenda familiar. ¿Cuál? El de la vasectomía. Ah, claro. No, hay que hacerlo. Y es un tema donde a mí mi esposa me dice, no, güey, o sea, ya. Pero hazte responsable de la
de la reproducción o la no reproducción familiar. Exacto. Y muchas veces le dejamos el tema de los métodos anticonceptivos, la parte ginecológica, solo a nuestras parejas. Sí. Sí, fíjate que yo hace ya como 2 años que ya tomé la decisión, o sea, tengo como 3 años retrasando esto. A los 41 le dije, le puse un ultimátum a mi esposa. Ustedes que nos estarán escuchando saben que nosotros los hombres no somos los que tomamos las decisiones, por eso pongo ultimátum. Eso fue como, le pedí permiso para decirle que yo, si a los 42 no entrábamos ya como a encargar y ella estaba de acuerdo, yo prefería hacerme la vasectomía porque ya no me daban las cuentas. Y pasaron los 42, los 43, los 44 y ya decimos que no. Yo estoy tomando parte de el control de la reproducción, pero tampoco me he animado todavía a irme a cortar el cable. Ese es el tema. Esa es la pregunta. ¿Por qué no has dado ese paso? Yo tampoco le he dado. O sea, yo he tomado la decisión, una de las últimas discusiones que recuerdo con mi esposa es, ¿cuándo, cabrón? ¿Cuándo? Ellos, no, sí, mañana va. Y ya me ha pasado, o sea, te puedo confesar que ya me han pasado 2 o 3 clínicas, 2 o 3 médicos, hasta un médico urólogo amigo de ella de la vida, esposo de una amiga. Y yo, sí, claro, por supuesto, ya. Pero no he dado ese primer paso de acercarme ya al bisturí o a cortar los cables como bueno, pero te voy a decir, es muy gradual porque para tu consuelo yo he entrevistado urólogos hablando del tema, he conversado con ellos, he ido a consulta para revisar los pros, contras que hay que hacer y todavía no me termino. Tengo toda la información. Ya, yo fui a uno, y tuve un entrevistado que yo le pregunté, oye, y él dijo abiertamente, yo decidí hacerme la vasectomía hace tiempo porque y él no quiso no ser papá. ¿No? Dije, qué interesante, a ver, cuéntame más. Pero, ¿qué crees que nos pase? ¿Por qué no nos, no damos el paso? No sé qué te pasa a ti y yo quiero reflexionarlo porque seguramente más de un cavernícola, Javier, tenemos esto en la agenda. Sí, a ver, yo no me considero machista para nada, pero definitivamente creo que todos tenemos un cavernícola adentro que sufre con perder un poco la virilidad. Entonces siento que para los que somos papás, incluso para un hombre que quiera o no quiera ser papá, es como cortarle el cabello a Sansón. Tengo como la sensación, y tú que eres sociólogo, como que se queda en el inconsciente. Claro, como que me cortan la virilidad, la fuerza. El vigor, la fuerza para... Y entonces, claro, es como despedirte. Pareciera que fuera como un duelo que no quieres vivir. Seguro, sí, sin duda. ¿No? Qué interesante. Hay que hablar más de esto. Sí, hay que hablar. Ya tengo aquí para que el equipo de la señorita productora, el siguiente capítulo debe ser uno sobre vasectomía. Sobre un médico, un urólogo o alguien, un especialista en vasectomía y cuáles son las condiciones. Pero yo creo que ahí, Javier, creo que a mí también, yo creo que no solamente es desidia. Yo creo que eso algún temor, algún miedo no trabajado, no pensado, no reflexionado. De pronto. Que tiene que ver con esto, ¿no? Como a lo mejor pierdo la virilidad y pues es que es tan divertido pasársela bien con tu pareja que, y sí, ¿qué tal sí, no? Y seguramente es un gran, hiper, mega estúpido prejuicio. Sí, totalmente. No, y bueno, y además que recordemos que esa zona es muy delicada, muy preciada, muy cuidada para nosotros. Entonces, siempre hay un riesgo o siempre hay una posibilidad de que pase algo y tú no quieres que te pase nada. Entonces, ¿para qué le muevo? ¿No? O sea, pero es importante hacerte corresponsable de tu pareja, hacerte responsable de tu reproducción, ¿no? También. Y creo que son de esos temas que hay que seguirle evolucionando, mi querido Javier. Así es. Porque si son de esas cosas que ya, en la edad, esta edad después de los 40, y tienes una decisión de no volver a tomar de no volver a procrear, pues es una responsabilidad. Claro. Que desde las nuevas masculinidades, o alguien decía las masculinidades trabajadas, pues implicaría tomar una acción, una responsabilidad. Si saliera un embarazo de pronto sorpresivo, me daría ilusión. Entonces,
puede ser un poco también ese arraigo de esas ganas de siempre querer ser papá o tener otro bebé o lo que sea. Es como, yo puedo decir a lo mejor de la boca para afuera que no. Que ya, pero en el fondo es, yo soy muy soñador, entonces, artista al fin, entonces, sí. Y de pronto y si se da y si me genera toda una novela, ¿no? En mi cabeza. Yo te cuento, no sé si lo he dicho aquí, pero llegó un momento como en mis 20 que con una sobrinita me gustaba mucho cuidarla. Como hoy entiendo que lo que hacía con ella, y era hija de una prima muy cercana y convivíamos en la cotidianidad con ella. Y me acuerdo que, o sea, hoy sé que lo que ella hacía era paternaje, ¿no? Extender el cuidado a una niña desde la figura masculina, que además tenía la ausencia del papá. Y me gustaba verla crecer y todas sus me acuerdo de las cositas o de las locuritas que ves a un niño de 2 o 3 años, ¿no? Pero siempre me reconocía y en una fiesta familiar que era cumpleaños de mi madre, yo invité amigos. Entonces me veían y una amiga española que llegó así de casa de mis padres me decía, oye, ¿es tu hija? No, ¿por qué? Dice, oye, pareces el papá. Le digo, ay. Y me dijo, ¿en serio? ¿No es tu hija? No, no es mi hija. No, y ella me seguía, estaba pegada a mí y todos. Y después yo le dije, no, pero yo siempre quiero ser papá. Y la neta, siempre me vi así, Javier, como papá de 10 hijos y papá soltero. Imagínate. Papá soltero. Así me veía, yo haciéndome cargo de los hijos o de los críos. O sea, ponle que 10 era la gran fantasía. Claro. Pero ser papá con mi crío, con mis crías o con mis críos y yo haciéndome cargo. No, nunca veía una figura de materna a mi lado, ¿sabes? O sea, era un equipo, sino yo siempre, no sé por qué en esas cosas que inconsciente así de, no sabía de lo que hablaba, ¿no? Pero así me veía, siempre, queriendo ser papá, entre otras cosas de mi vida, sí. Porque se podría decir que la generación de nuestros papás, yo creo que no pensaban igual. O sea... No, para nada, ¿no? Yo tengo un papá que sí, o sea, por lo que entiendo, él también tomó la iniciativa y siempre quiso, o sea, le gustaba y soñaba y fantaseaba con la idea de convertirse en papá. Y fue él también como que el que, mi mamá cuenta que él empezó a ver, tenían como 1 año casados y empezó a ver a un bebé en un departamento contiguo por la ventana y pues ya, o sea, se decidió como que, oye, ¿qué te parece si ya encargamos, ¿no? Sí. Y así comenzó la historia y qué bueno porque terminó siendo el increíble papá de tres varones. Okay. Yo soy el sándwich. Yo soy el del medio. Y te puedo decir que mi papá es la mejor referencia y más grande que yo tengo de paternidad. Yo replico muchísimo el modelo de paternidad que tuve con él, o que tengo, porque todavía lo tengo, pero también replico muchísimo el de maternidad. O sea, yo tuve un par de papás, o tengo un par de papás muy involucrados, que nos dieron muchísimo amor, muchísima contención, y estuvieron muy pendientes de nosotros en todo momento. Pero sobre todo, yo creo que eran como visionarios para la época porque se daban el chance de fallar. Sí. O sea, yo llegué a ver a mi mamá y a mi papá llorar o lamentarse de algo, de haber hecho algo mal quizás con nosotros. O sea, de estar como tan al pendiente de que nosotros surgiéramos y que fuésemos unos grandes seres humanos pero que se daban el chance. Y para mí eso, yo siento que eso me marcó. Entonces, claro, y al final con mi beta de actor y todo esto, que uno tiene como las emociones siempre a flor de piel, yo no tengo ningún tipo de temor de expresar lo que siento delante de mi hija y delante de quien sea. Y creo que eso nos hace más humanos y eso nos hace estar más presentes o poder tener esa seguridad de que no importa si la cagas. Es que equivocarse es parte del show, como digo yo. Sí. O sea, no puedes hacer otra cosa más que equivocarte y levantarte. Tanto es así que hoy en día mi hija, y fíjate que es maravilloso cuando lo ves años después, porque desde muy chiquitita, típico que cuando empiezan a caminar se caen.
Y hay papás, hay varios tipos de papás o mamás. El papá aprensivo que no deja ni que se caiga, ya la está recogiendo para que no se dé el guamazo. No pase nada, sí. Que yo quite el privilegio del error, sí. Claro, yo siempre he sido y sigo siendo el papá que quiero que te caigas. Quiero que te caigas, porque tienes que experimentar esa caída y te levantas y te limpias y ya. Sí. Y es muy chistoso porque hoy, a sus 9 años, cada vez que le digo, pero te vas a caer, muchacha del demonio, me dice, bueno, papá, me caigo y me levanto, me limpio y ya. Sí. Y digo, pues sí. Tienes toda la razón. O sea, ¿qué puedo decirte si esto te lo enseñé yo? Sí. Y obviamente el corazón se te infla porque dices, wow, lo estamos haciendo bien. O sea, de alguna manera está llegándole todo lo que tú consciente o inconscientemente estás brindándole y a veces no sabes si realmente le está llegando el mensaje, pero ¿sabes qué? Le llega todo. Sí, todo. Y el ejemplo, lo que decimos, lo que hacemos, la consistencia o la incongruencia también de nosotros, también lo van viviendo. Y esa incongruencia también es bueno mostrarla. Es bueno mostrar que te equivocas, es bueno mostrar que eres vulnerable. Sí. Todo eso es bueno mostrarlo. Porque entonces se dan cuenta que la perfección no existe. No hay nada peor que una persona que lucha por la perfección porque la frustración está a la orden del día. Sí. No, bueno, diario, en cualquier momento, en una cita, en una llamada, en el tráfico, en todos lados, ¿no, Javier? O sea, y el tema es cómo humanizas que somos. O sea, a mí me choca algo, no sé, a ti, siendo generador de contenido, siendo actor también de todo, ¿no? Pero ahorita de películas, insisto, cavernícolas, si quieren saber más de él, verlo actuando en la pantalla, pues vayan a Amazon Prime y vean Contigo en el Futuro, porque ahí sale Javier Adrián como Javier Adrián el actor. Exacto. Pero tú como actor y como generador de contenido, que al final de cuentas, cuando estás en la pantalla, pues oye, hoy que llegaste aquí, mi equipo te reconoció, ay, tú vas a venir, ¿no? Esas cosas que están, desde que nutre el ego, pero te vuelves una figura pública y te haces conocidos en la calle, te van reconociendo. ¿Cómo haces para no tener solamente este rol de el papá perfecto? A mí me choca que me digan, oye, pero es el papá perfecto, pero ni tantito. O sea, este tema y más con esto que haces, Javier, ¿no? De trabajar el tema de papá primerizo. De repente te pueden decir, oye, esta paternidad perfecta que tú tienes o que te muestras. A mí me choca que me digan eso, ¿no? Es que es todo lo contrario. Nosotros no hay una palabra que defina mejor la paternidad que la imperfección. Sí, coincido. Tu libro lo explica perfecto. La cagamos todos los días. Yo en mi cuenta Pa Primerizo, que por cierto es Pa Primerizo con solo Pa, porque no había papá ya estaba ocupado en ese momento. Yo tengo un canal en donde hablamos a calzón quitado, como se dice, que se llama Club de los Papás Imperfectos. Sí. Porque así tiene que ser. No podemos llegar a la perfección. No se lo puedes querer tampoco inculcar a los hijos. La única manera de tú aprender a llevar a alguien adelante o de hacer muchas de las tareas de tu vida y del día a día es equivocándote. Entonces, sí, a mí sí me molesta muchísimo que ahora en las redes sociales hay que tener como mucho cuidado con lo que ves. En mi cuenta yo trabajo mucho el humor. O sea, para mí el humor es parte fundamental de todo este proceso, porque si tú no llevas la paternidad con humor, amigo, váyase preparando ¿no? Una pastillita o lo que tú quieras. Un costal que cargas todo el tiempo el lamento, el enojo. Absolutamente, te tienes que aprender a burlar de ti mismo. Sí. Entonces yo todo lo que hago es burlarme de mí y burlarme de lo que sé que a todos nos pasa. Sí. Y eso ha sido un poco el éxito también de la cuenta, porque la gente se identifica con eso y se identifica con las cagadas que uno comete, papá o mamá. Sí. Y ni te cuento, es chistoso porque el 80% de mi audiencia son mamás. Sí. Que ven en mí como una figura, digamos, inspiradora, ¿no? Para presentárselo a sus esposos o lo que sea. O a lo mejor el esposo que están idealizando tener. Exactamente. Juegue, ¿no? Exactamente. Mira que eso está padre, está padre lo que estás construyendo, sí. Y por ejemplo, me han pasado cosas como que
hago mucho lip sync, ¿no? Y entonces hice una vez un lip sync siempre lo cuento porque me pareció interesantísimo el estudio social, ¿no? Un lip sync en el que una actriz argentina, o sea, yo hice el lip sync de ella, se acercaba a una ventana y entonces como que le estaba gritando a los vecinos y le decía, vecinos, si me escuchan gritarle a mis hijos, es porque ya se los dije 3 veces de manera amable y no me hacen caso. Por eso grito, ¿no? Entonces ya me salgo de cuadro. Ese es uno de los reels que también fue como súper exitoso, pero sobre todo porque se generó una matriz de opinión en los mensajes, en los comentarios de muchísimas mujeres diciendo que era violencia. No, pero es que no se le puede pegar a los niños, que no se puede hacer esto. Entonces salieron muchísimas diciendo eso y yo decía, pero es que no se han dado cuenta que ni siquiera es mi voz, que es la voz de una mujer que está diciendo esto, yo estoy replicando esto en un acto de humor para hacer una reflexión, porque ese es como el gancho. Yo hago el humor y ya que te tengo ahí, abajo hay una reflexión. Casi siempre hay una reflexión profunda. Y la reflexión era que todos tenemos que construir nuestra propia crianza, porque la crianza respetuosa a mí me encanta, pero tampoco satanizo la vamos a decir, autoritaria, con la que vivimos nosotros, porque siento que hay que tener un balance, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ok, si ya después de 3 intentos de crianza respetuosa ya no funcionó, bueno, vamos tantito con la autoritaria para que por lo menos hagan así y ahí seguimos, ¿no? Con el camino. Entonces, balancear. Pero hubo una matriz de opinión interesantísima porque hubo un montón que fueron pocas realmente las que se pusieron como a pelear y a discutir con eso. Y hubo una avalancha de otras mamás que empezaron a defenderme a mí ha de ser que tú nunca le has gritado. ¿Cómo es posible que no sé qué? Porque no somos perfectos. Sí. Entonces, mostrar la imperfección como algo natural es algo que las redes sociales tienen que empezar a mostrar más. Porque sí, es que destaca muy cañón porque de repente en redes sociales tienes... A mí, yo te digo una cosa que llevo un mes escuchando que el calificativo de tú como papá perfecto, ¿en qué momento yo, papá perfecto? Al menos estoy trabajando yo como experto en paternidad. Estoy construyendo una carrera para ser un experto en paternidad. Claro. Desde mi vida profesional, pero nunca como papá. Preguntan a mi hijo si soy papá perfecto y el otro le pregunté, oye, ¿qué se siente un papá como yo? Y dice, pues épico, güey. O sea, así de épico. Le digo, ¿cómo que épico? Yo necesitaba que me des otras, dime más. O sea, el épico es bien, güey, pero ya, ¿no? No, O sea, te das cuenta o sea, el tema es, lo que tú dices tiene mucho sentido, Javier, perdóname. El tema es, a ver, las redes sociales generan una histeria para hacer un mundo perfecto. Pero cuando empezamos a decir, a ver, hay cosas como las que acabas de hacer, de cuántas mamás no se sienten hasta la madre o hasta el padre de la circunstancia de laboral, familiar, de pareja y además los hijos. Y además el hijo, la hija, como nosotros. Claro. Como hijos, cuando éramos pequeños rompíamos algo, le dábamos cuántas canas verdes le sacamos a nuestros padres. Y es un tema de, a ver, hoy se ha callado la voz de las mujeres y de los hombres, ¿no? De ¿qué se siente ser papá? Y hoy en las redes sociales no podemos decir hasta la madre o hasta el padre, ¿no? Porque está mal visto. Hay muchísimas cosas que están mal vistas. Hay muchísimas cosas que están mal vistas. Hay muchas palabras, cosas, tendencias, acciones que pueden hacer que te veten, ¿no? O sea, de ciertos lugares que está bien, y espacios. Porque hay cosas que se abusaron y que hay cosas que desde el mundo masculino se abusaron y que fueron inconscientes y hay que depurarlos. Totalmente de acuerdo. Pero también hay que tener balance. Sí. Porque como los radicalismos nunca han sido buenos. O sea, se ha demostrado que nunca han sido buenos. Y definitivamente, o sea, todo va por ahí. Me da mucha risa porque justo acabo de publicar uno de los últimos reels. Surgió por una conversación de mesa, una comida entre mamá, papá y Sofía. Un día Sofía estamos comiendo y comentamos mucho, ¿no? Cómo te fue en el colegio y así. Y entonces dice, me fue bien. Me senté con fulanita, ¿no? Qué bien. Entonces, ¿qué trabajaron? Sí, no, bueno, sí, está padre, no sé qué.
pero les digo algo, dice groserías. Y yo, sí, dijo una grosería. Y entonces su mamá le dice, ¿qué dijo? No, mamá, yo no puedo decirla. No, bueno, te damos permiso de ir la grosería. Dijo cualquier cosa, ¿no? Es más, dijo pinche, o sea, ok, va. No, bueno, sí, no la puedes decir. Y entonces empieza a surgir como un tema de conversación y su mamá se le ocurre preguntarle, oye, ¿cuál es para ti de las que sabemos que has aprendido? Porque seguro las has escuchado por ahí. Por ahí. Los papás, los primos, los papás de un amigo. Algunos papás irresponsables por ahí. Exacto. ¿Cuál es la más fuerte que tú hayas aprendido? Y entonces, pero es que seguro la puedo decir. Sí, dale, tienes permiso en este momento, después no. Y se queda así, dice, puta madre. Ándale. Y yo, pero, o sea, me quedé frío en el acto y dije, Dios mío, ¿dónde escuchó esta niña esto? O sea, fue mi pensamiento inmediato, te juro. Y entonces mi esposa le dice, ay, hija, pero ¿y eso? Es que papá la dice mucho. Ándale. Sí, pues sí. Sí, cierto. Eres el ejemplo. Y entonces hizo un reel que habla justo de eso, ¿no? Cuando escuchas a tu hijo y dices, ¿de dónde escuchó eso? Y ya te ves, o sea, cuando te empiezas a hacer cabeza, estás tú golpeándote lo primero que dices, ¿sabes? Entonces, güey, no somos perfectos y no pretendo serlo. No quiero ser perfecto porque también le quiero enseñar a ella que somos vulnerables. No, y es que además es un tema donde o sea, nadie puede controlar todas las circunstancias, ni de tu vida, ni menos de los críos. Y eso que yo creo que son de esas cosas que luego los papás hacemos, Javier. No, este tema de todo. Yo sé porque hay mucha ansiedad de este pinche mundo tan jodido que o que nos heredaron, que los hemos heredado y que viven ellos y que van a heredar. Pero no podemos controlar todas las circunstancias. No. Y cometemos un error en negarles la capacidad o la posibilidad de que se equivoquen, de que vivan cosas que los hagan madurar socialmente, cívicamente y en todos los aspectos, ¿no? Y a veces creo que eso me ha escuchado, me toca a mí también reconocer que digo, ay, ¿cómo le controlo esto a mi hijo? Mi esposa me dice, oye, ¿no te das cuenta que de repente le estás procurando tanto a tu hijo? No, ¿cómo crees? Y él es así, pues, volteas y dices, hay que replantearse un momento, justamente así, desde la grosería hasta el entorno que viven, ¿no? Sí. Todo lo que le das. Lo que les das, o que les quitas, para que no le pase. Sí, y ese círculo en el que de pronto, o ese hoyo negro en el que de pronto puedes caer sin querer, cuando te encuentras como en una situación difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros que somos migrantes y aquí nos encontramos solos. Entonces nos ha tocado ser papás presentes. Y eso era algo que te quería decir también. Yo, antes que ser un papá perfecto, prefiero ser un papá presente. Sí. No importa que la cague, pero estoy ahí. Y así terminé el reel, porque ahí te digo, siempre tiene que haber una reflexión, porque para eso está la cuenta, ¿no? Pero yo te digo, es profundo. O sea, todo lo que nosotros terminamos por hacer es una cosa que tú nunca la terminas de aprender al 100%. Siempre estás como en ese proceso. Y lo interesante es que en el momento en el que haces las paces contigo mismo, y esto se lo digo siempre a las mamás, sobre todo a las mamás que llevan una carga muy pesada, impuesta por ellas mismas o por la sociedad, en el momento en el que te das cuenta o si haces las paces y te perdonas o reconoces que está bien equivocarse, es liberador. Es liberador. Porque en ese momento relajas un poco, como dicen, la raja, y te das ese chance y hace que fluya más la relación. Cuando tú estás tratando de controlarlo todo, terminas por controlar nada. Porque controlas todo en una burbuja dentro en tu casa, que es lo único que puedes ver. Pero ¿sabes qué? Ellos conviven y comparten con otra gente. Y hacemos niños que crecen en cautiverio,
Javier. O sea, y está cañón que tengamos esos niños en cautiverio porque no les dejamos salir a la calle, no pueden salir a la tienda y tenemos otros riesgos que los metemos dentro de nuestra casa porque tienen redes sociales y de repente eso es un tema complicado. Oye, ¿cómo fue que llegaste a prender tu teléfono, la cámara de tu teléfono y voy a empezar a generar contenido sobre mi vida como hombre paternando? Mira, es muy chistoso porque como te decía, yo siempre quise ser papá. Yo soy comunicador nato, o sea, yo nací para comunicar cosas, pero la vida me fue llevando y terminé graduado de ingeniería geológica. Okay. ¿no? Ejercí 7 años, pero me casé con una comunicadora que me entendía perfectamente. Y luego, el día que nació Sofi, el 22 de enero del 2016, yo estaba loco, no sabía cómo hacer para decirle a la gente, o sea, lo feliz que yo estaba de que ya me había convertido en papá. Y ese día abrí el Instagram, ese día subí la primera foto, mi esposa le puso el nombre, Pa Primerizo, y la primera foto fue la primera vez que cargué a mi hija. Y en aquel momento Instagram era muy diferente a lo que es ahora. Eran solo fotos con unos 2016, filtrillos, 2016. Y yo dije, me late porque me parece que está cool que sea como una especie de galería de fotos. Y yo después lo empecé a llamar como mi bitácora de viaje con ella, ¿no? Yo lo empecé como un regalo para ella, para que ella, cuando estuviese más grande, pudiera ver mi camino, el camino recorrido y cuánto amor yo le estaba poniendo a esto de la paternidad. Pero en un abrir y cerrar de ojos, estaba hablándole más que a ella, le estaba hablando a mamás y papás que me están siguiendo, que me estaban exponiendo su vida. Recuerdo que una de las primeras seguidoras que me escribía muchísimo era una chica que estaba en ese momento embarazada y se sentía profundamente abandonada o sola por su esposo, que existía, pero no estaba presente, digamos, emocionalmente. Y entonces ella, lo que tú dices es muy interesante hace un rato, que a lo mejor veía en mí el papá que ella quería tener a un lado. Y me preguntaba muchas cosas y yo estaba aprendiendo también. Claro. Yo lo que hacía era hablarle desde mi experiencia muy reciente. Pero ahí fui entendiendo que ese era un canal de comunicación importantísimo. Y después que llegué aquí a México, pues sí, aquí sí terminó de... Claro, ya después le pude como meter mucha más caña y estaba entendiendo ya las redes sociales y entendiendo a quién le estaba hablando. Ya no le estaba hablando a la familia nada más. Pues sí, no le estaba hablando yo a la familia, sino le estaba hablando a una comunidad de papás y mamás que estaban encontrando en mí un espejo. Claro. Y fue maravilloso, fue maravilloso. Oye, ¿y cómo ha sido este tema, este viaje, Javier, de paternar como una familia que ha migrado en una circunstancia geopolítica que les hizo cambiar los códigos? ¿Cómo es paternar en México con un background, con una historia, pues donde ustedes crecieron en otro país, que es Venezuela? Sí. Bueno, afortunadamente, y de pronto, aunque suene raro, la cultura venezolana tiene mucho de la cultura mexicana. Hay paralelismos. Hay muchos paralelismos. Yo escucho rancheras desde que estaba bien chamaco. O sea, yo sé, o sea, para nosotros México no era para nada ajeno, ¿no? Y en ese sentido, pues nos sentimos muy cómodos. Donde sí hubo un cambio fundamental fue en la crianza de Sofía, en conocer a Sofía. Porque, aunque lo agradezco profundamente, y tú me encanta porque tienes un capítulo del libro que habla un poquito de eso, cuando nace Sofi, teníamos un montón de familia en Venezuela que estaba todos los días en mi casa, todos los días, sin falta, haciéndonos de comer, cuidando a la niña, dándole de comer, durmiéndola, despertándola, bañándola, así, todo. Apoyando, una red de apoyo increíble. Una red de apoyo increíble, invaluable, absolutamente voluntaria, que
digamos que los primeros meses nosotros no estábamos dimensionando lo que estaba pasando, porque como que así funcionó, o sea, así fue muy natural. Pero cuando nosotros llegamos aquí a México, descubrimos que no conocíamos a Sofía. Y ahí entendimos el valor de a veces poder decir, dame chance. Dame chance que yo la cague un ratito, ¿no? Sí. Aquí, para conocerla. Sí. Cuando nos encontramos con Sofía en brazos, solos, los tres, sin nadie de familia, ningún brazo disponible, a menos que fuese pagando, sí. Ahí empezamos a entender los códigos de nuestra hija. Ahí empezamos a ser papá y mamá. ¿Y cómo fue este tema? ¿Fueron papás al estilo Venezuela o fueron al estilo México? Yo creo que un mix, porque cuando tú migras tienes la necesidad de mimetizarte con el país, de adaptarte sí o sí, porque si no te come, o sea, y no puedes tampoco caer, o tienes que tratar de no caer en el tema de el arraigo y de quedarte con la nostalgia. Con la nostalgia y pegado, que sí hay muchísima gente que conozco que está en eso, pero nosotros no, fíjate, no fue nuestro caso, o sea, yo a los 3 días yo estaba comiendo chile y diciéndole güey a la gente, o sea, nosotros nos adaptamos súper bien. ¿Qué hizo que migraran? La realidad es que no migramos por la situación, bueno, un poco sí. A nosotros nos surgió una oportunidad laboral de donde trabajo hoy en día. Yo soy director comercial en medio de comunicación internacional. Además de todo lo que ya dijiste. Sí. Y pues nos surgió la oportunidad. Mi esposa ya trabajaba en el medio desde Venezuela. Yo no, yo era emprendedor. Yo me hacía cargo del negocio familiar, que era uniformes empresariales. Y surgió esa oportunidad, nos llegó un mail donde nos estaban haciendo una propuesta de repatriar la primera familia de la compañía de Venezuela a México, porque hacía falta un director comercial aquí, y la tomamos. No porque, o sea, evidentemente la situación en Venezuela se estaba poniendo cada vez más difícil. Sí. Pero fue así como una oportunidad que nos llegó del cielo, obviamente. Y ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado, porque México nos ha abrazado de una forma espectacular. Yo te puedo decir que tengo acá más amigos y conocidos mexicanos que venezolanos. Ya. Entonces que ya la última etapa de tu vida, o sea, la etapa de crecimiento de tu hija también hace reconfigurar las amistades, ¿no? Sí, porque además yo tengo una tribu, ¿no? Que es nuestra tribu de apoyo, nuestra red de apoyo acá, que se conformó en el kinder donde estuvo Sofía la primera vez. Desde ahí, que se conocieron cuando tenían 11 meses los chamaquitos, se fueron haciendo amigos, y gracias a su amistad, los papás nos fuimos acercando, y hoy en día somos una tribu que viajamos todos juntos y somos como hermanos. Entonces es maravilloso verlos, porque ellos son 5 hijos únicos que son como hermanos. Entonces pues ya crecieron, ya no necesitas seguir procreando cuando tienen ya con quién friccionar. Entonces, claro, y entonces yo te digo, yo ejerzo el paternaje, como tú bien lo dices, con todos ellos. Claro. O sea, ya tú me ves que de pronto están en la casa haciendo un desmadre en el cuarto de Sofi. Yo soy el papá que abre la puerta y a ver. O sea, pero no a Sofi, a todos. Sí. Porque todos son como mis hijos, ¿no? O sea, y soy muy abierto y tenemos mucha confianza entre los papás como para decirle, miren, yo los voy a tratar a ellos como que fueran mis hijos. Y perdónenme, pero si los tengo que regañar, los voy a regañar, porque para mí eso es educarlos, ¿no? Obviamente con las distancias, ¿no? Que el respeto que uno tiene que tener, hay líneas que uno no puede rebasar. Pero eso es maravilloso. O sea, cuando tú entiendes que no eres, bueno, y es una frase super cursi, pero tú no eres papá solo de tu hijo, sino de todos los hijos del mundo. Sí. Tú ves un niño por ahí en la calle y yo, o sea, si está pasándola mal o está haciendo algo, yo ahí estoy. O sea, viendo qué hacer. Tiene que ver con justamente este concepto de paternar, ¿no? Y el paternaje. Vas extendiendo te vuelves parte de una comunidad ejerciendo la paternidad. Y creo que tú, cuando haces contenido en redes sociales, pues también estás manifestando formas distintas y con mucho humor, ¿no? Veo que o sea, si conocen a Javier,
haciendo su papel de papá primerizo, Sí. pues te das cuenta que todo el tiempo está jugando con, casi termina un papá cuando hace la tarea con su cría, ¿no? Exacto. Entonces, ay, dale, esto es tan fácil. Pues no es fácil para ellos, ¿no? ¿A poco no? O sea, Sí. todos terminamos agotados. O sea, es Sí. duro, esto es duro. Sí tengo mis momentos en los que hago reflexiones duras o hasta denuncias, ¿no? Porque hablando ahorita y retomando lo que hablábamos del control, por ejemplo, hice una publicación en la que yo estaba hablando de el impacto que está generando contenido inapropiado para los niños como el famoso juego del calamar, Sí. que está penetrando en los patios de los colegios de una manera impresionante. Y tú ves a los niños que llegan y es que jugamos luz verde, luz roja. Ujú. ¿Cómo lo juegan? Ujú. No, bueno, la muñequita o sea, alguien hace de la muñequita. Ah, ok. ¿Y qué le pasa al que se mueve? No, bueno, se sale del juego. Ah, ok. sí. Ok. Entonces tú dices, bueno, va inocente la cosa. Pero de golpe cuando te empiezan a hablar de nombres, el jugador 456, papi, que citano, tú dices, hey, wait, ¿no? Ya empieza a volver obsesión y es como un efecto bola de nieve y ahí es donde tú tienes que parar la pelota también y dejar de ser el papá cool y decir, hermano, aquí está pasando algo. Sí. Entonces yo hice una denuncia en la que también decía que, ¿qué está pasando acá? Porque mi reflexión inmediata fue cuando vi un dibujo que había hecho mi hija de la muñequita del calamar, es como, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque no lo podemos controlar todo. No estamos con ellos 100%. Entonces, yo se lo voy a prohibir. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Se lo prohíbes? Yo no se lo voy a prohibir porque si yo se lo prohíbo, siento que le estoy aumentando el morbo de querer verlo. Y aunque ahorita es algo inocente, la línea en que sea inocente a que ya quiero ver qué es lo que sucede y empezar a ver la serie por alguien por ahí que me la muestre, o porque sí hay papás que de pronto están dejando a los niños verlo, es súper delgada. Y yo sí no quiero que ella vea esa matanza. Sí. Entonces, para que se le baje el morbo, yo le explico de qué se trata. Y me acuerdo que una de las analogías, utilizo muchas analogías con Sophie, fue como dime un color que odies. Ajá. Que odies. El verde militar. O sea, mi hija es así, ¿no? O sea, que me iba a decir el negro. El verde militar. Ok, bueno, imagínate que tu cerebro es un Lego. Es un cerebro hecho de Legos. Que conforme vas creciendo, lo estás llenando de Legos y bloquecito, 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 lo estás formando. En este momento, tu cerebro está a la mitad. Entonces, esa imagen, porque me decía, papi, es que yo sé que son actores, yo sé que es sangre irreal, es hija de un actor. Sí. Ella tiene ese material. Digo, yo sé que tú lo sabes, pero esa imagen, a ¿Cómo la pesar vas de todo, construyendo a pesar? esa imagen se convierte en un bloquecito verde militar que se inserta en tu cerebro, que está en construcción, y cuando se termina de formar ese cerebro, cuando ya estás grande, se va a quedar ahí. Y lo vas a tener como un recuerdo de tu infancia. O sea, que es algo bueno o es algo normal. Así es como comienzan los criminales o así es como comienza la gente, y tú me lo dirás mejor que eres sociólogo, a cometer fechorías porque no tuvo la educación, no tuvo la guía correcta cuando estaba chiquito para entender y discernir en lo que está bien y lo que está mal. O sea, y el tema es también construirle los referentes a nuestros hijos, ¿no? Claro. Y explicárselos, porque también, bueno, yo siempre he platicado mucho sobre el cómo vigilamos uno los contenidos que ven los hijos. Y es como el gran reto que tenemos, Muy el no difícil. poder, no puedes controlar lo que ven los otros niños. Exacto. Y ahí es donde también, bueno, no sé, en mi caso, pareciera que funciona el cuidar la clasificación de los contenidos que ve mi crío. Sí y no. Y, o sea, en él sí, en el contexto va cambiando, pero es un tema donde yo aprendí en una terapia que teníamos con hijo, en una llamada de atención que tuvimos en la escuela. Él decía, no, deben de controlar más el contenido porque se nota en la ansiedad de él en los temas que pone aquí en la agenda en el salón de clase. En serio, y hasta que lo vi y que lo cambiamos, dije, mira, esto a nosotros nos funcionó, Javier, ¿no? A nosotros sí lo ves, que al menos lo que vas controlando, lo que le vas regulando, sí se ve manifestado en su ser. Ya después que llegue
la agenda de otros y que se te combina y que se te mezcla, vas viendo que no es solamente una realidad donde la ficción, en todos los contenidos que hay en plataformas, en redes sociales, en dispositivos, se filtra, ¿no? Yo creo que también ahí es un tema donde mi experiencia me dice que sí cura un poquito este tema, al menos la ansiedad, que ese fue un tema de... Pero cuando dices que lo controlas es porque sacas ese contenido, o sea, quitas ese contenido de raíz. O en el mundo, más bien no lo hemos quitado, pero por ejemplo, sí aprendimos todos, incluido mi hijo, a ver la clasificación de edad de los contenidos. Uh-huh. Entonces él de repente vigilo, veo y que sí, no papá, hasta dice que es mayor de 13 años. Sí. Entonces ya tenemos nosotros, y ahí sí le sirve como un cabertip. Exacto. Si les sirve a los cavernícolas, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en un Netflix, sí guardamos estos como vamos a verlos después. Exacto. O sea, se queda como la promesa de ver estos contenidos después de 13 años, ¿no? Sí. Y hay otros que yo vigilo que te cae, que hace poco vi una película que dice, oye, esto sí es para tu edad, y luego pongo pausa. Luego cuando empiezo a ver cosas, tengo el control a mi lado y le pongo pausa y revisamos contenido. O sea, hemos hecho esto como esta práctica de revisar la información de la película para ver si es apta para su edad. Sí. Y eso él ya también lo hace y ya lo regulamos y ya somos conscientes para cuidar ello. No es una práctica, creo que ha sido una buena práctica, pero bueno, igual no todo el mundo puede estar al pendiente de sus hijos. O sea, como a ti te dejaban a tu hermano a cuidar, a mí me tocaba cuidar a mí, pues hay familias, hay contextos donde no todo el tiempo lo puedes cuidar, pero lo puedes ayudar en algo, ¿no? Sí, sí, fíjate que te lo preguntaba porque sí, nosotros también, o sea, me doy cuenta que llevamos una línea también de crianza y de pensamiento bastante similar. Nosotros también llevamos como ese mecanismo, pero luego hay cosas en internet que de pronto está viendo algo que es apto para su edad y le inyectan otra cosa que de pronto no y ya tú no estás ahí porque tú no puedes estar. Entonces por eso te digo que hay también, por eso te digo que sí y no. Sí. Porque pronto, ya tiene conciencia, pero a lo mejor viene algo que le irrumpe. Y entonces lo que yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros en ese caso es darle a ellos la herramienta para que entiendan y puedan hacer esa diferenciación entre lo bueno y lo malo. En que lo malo no lo voy a ver porque yo no quiero verlo. Sí. Creo que lo que yo le decía, tú no quieres ese bloque verde militar en tu cerebro. Créeme que no lo quieres. Entonces ahí como que lo entendió y se acabó. O sea, para ella se murió ese tema. O sea, yo le di la información, confié en ella, porque además termino la frase y esto no falla, mi gente. Yo no te lo voy a prohibir. Porque tú eres un individuo y tú puedes decidir porque es tu cerebro, es tu cuerpo, es tu mente. Pero te doy la información. Si tú quieres ese bloque verde militar en tu cerebro, va a ser tu decisión. Listo, la sacamos del loop. Porque la estás empoderando o lo estás empoderando con esa narrativa. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es cambiar la narrativa y eso solamente lo vas a poder entender y lo vas a poder lograr cuando estás presente. Porque la presencia te da el conocimiento y el entendimiento de lo cotidiano y de quién es. Sí, claro. De quién es ella. Ya lo vas viendo. Oye, ¿tú recuerdas alguna de estas? Ahí voy a sacar unas preguntas que antes las hacía y hoy las tengo guardadas como para alguien que hablamos como el mismo lenguaje, Javier. A ver. ¿Tú recuerdas cuál ha sido la pregunta más retadora que te ha puesto Sofía? Sí. Hace como año y medio mi suegra tuvo un episodio de cáncer que bueno, terminó muy bien, gracias a Dios. Mando un saludo a mi suegra. Pero mi esposa se tuvo que ir a Venezuela a ver, pues a atender. Y ella se quedó como muy preocupada porque lo conversamos todos. Entonces es que empezó a ella a recorrerle el tema de la muerte, ¿no? En su cabeza. Y la verdad que eso fue hace casi 3 años. Estaba mucho más pequeña. Y yo me quedé con ella solo 2-3 semanas.
Y un día recuerdo que fue impactante porque estábamos paseando, caminando en la calle. Y entonces empezó a decirme que ella estaba muy preocupada porque ella no se quería morir. O sea, más allá del caso de su abuela, Sí, lo empezó a extrapolar hacia ella. Y decía, yo no me quiero morir, papá. O sea, le digo, ¿pero por qué piensas eso? No, porque... Bueno, empezó a llorar horrible. Y no había ninguna explicación que yo le diera. O sea, me decía, ¿pero por qué nos tenemos que morir? ¿Por qué tiene que existir la muerte? ¿Por qué no podemos estar vivos para siempre? A mí me encanta la vida. Claro. Y yo de tanto pensarle, y ahí les va un cabertip también, un papritip. La creatividad tienen que desarrollarla a como de lugar. Y de pronto a mí se me ocurrió decirle, oye, hija, tú sabes que me acabas de hacer entender que tú tienes toda la razón. La verdad es que somos inmortales. Porque nunca morimos. ¿Cómo? Le digo, porque existe algo, y cuando tú estés más grande, tú decidirás si crees en eso o no. Existe algo que se llama la reencarnación. Y es básicamente que tu alma, que es la única, que es la que te da toda tu vida y todo tu ser y tu esencia, va reencarnando de cuerpo en cuerpo. Y lo que se muere es el cuerpo, pero tu alma seguramente reencarna en una flor, en un animal, en otra persona. Y entonces eres inmortal si te pones a ver. Bueno, yo no te puedo explicar cómo le cambió el semblante. Era la respuesta que ella necesitaba. Y hoy en día tú le preguntas y ella dice que ella es fiel creyente de la reencarnación. Sí. Pero no porque lo haya estudiado ni nada, sino porque eso es lo que ella quiere, es lo que elige creer. Sí, que es en estos momentos donde salen esta inocencia, esta ingenuidad, estas cosas que te retan, porque además son preguntas tan profundas y genuinas. Claro. ¿Cómo se lo explicas a una niña? ¿Cómo le explicas la dictadura? Yo hace poco, o sea, hubo uno de los tantos episodios venezolanos de dictadura. Sofía me preguntó un día, papá, ¿qué es eso que dicen dictadura? O sea, ¿por qué yo no puedo volver a mi país? Que además es una venezolana que no te lo puedes creer el nivel de patriotismo que tiene. Ama México, pero Venezuela se respeta. No, me imagino. Más que nosotros, te lo cuento, te lo confieso. Y pues tuve que sentarme a otra vez utilizar la creatividad para explicar lo que significa una dictadura. Y quién es un dictador y por qué pasa. Y ella lo necesitaba y se quedó tranquila. De hecho, hice un post también con eso, porque dije, este es el tipo de cosas que sé que los papás se enfrentan, no saben cómo atenderlo. Y digo, no es que yo sea un erudito ni un gurú, soy lo más alejado de eso, pero desde mi experiencia, esto a mí me sirvió. Y me siento bien por haberlo logrado. Que son de esos retos, ¿no? De repente que la cotidianidad te llevan a decir, oye, ¿cómo le respondes preguntas como estas? A mí, o sea, el tema de me preguntaban, papá, a ver, cuéntame, platícame, ¿cuál es el sentido de la vida? Ay, wow. O sea, es hijo de un sociólogo. Sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y después, como diría ser o no ser. Sí. No, esas sí son las preguntas, ¿no? Pero como diría uno de los invitados, después de los 10 minutos sabes la respuesta. Claro. No el momento. Claro. Y después, todavía hace poco la pregunta, ¿cómo no le dije que ser felices? Claro. O sea, te pones, dices, déjame ver el sentido de la vida, si me lo he preguntado, ¿por dónde va? Y el tema es, creo que estas preguntas que nos hacen nuestros críos y nuestras crías necesitan respuestas sencillas, porque muchas veces no son preguntas tan elaboradas. No, y te voy a dar otro papritip. Lo aprendí en terapia. Cuando te hagan preguntas así, respóndele con otra pregunta. Nunca le respondas nada inmediatamente. O sea, la primera pregunta obligada es, ¿tú qué crees? ¿Tú cuál crees que es el sentido de la vida? Porque ahí entonces te van a dar su punto de vista y con eso tú vas a jugar. ¿Entiendes? Porque además uno a veces siente que, por no saber lo que está realmente en su cabeza, empiezas a dar información extra que no te estaban pidiendo y te vas, compadre. Entonces, antes de irte a dar una información que no te están pidiendo y que no les va a servir en este momento, mejor
dame tu versión, dame tu feedback para ver por dónde vas y entonces ya yo te guío por ahí para entender en dónde estás tú primero. Sí, una de las cosas que hemos dicho en Cavernícolas es pregúntale el contexto de la pregunta. Correcto. ¿Cuál es el contexto? Y eso le entiendes desde dónde. Porque Correcto. esos temas de las preguntas difíciles, no me acuerdo si fue en un capítulo o en otra anécdota que te preguntaban, oye, ¿qué es el motel? Ay, eso me lo preguntaron en estos días. ¿No? Entonces, ¿qué es el motel? Ah, pues el motel, ¿por qué? Es que ¿por qué se escribe sin H la palabra? O sea, hasta que estaba, híjole, ¿qué le digo? Pues explícale, o sea, lo que quería saber, la pregunta era por qué va con M y no con H. Uh-huh. Entonces, pues entonces la pregunta no es un espacio para los que llevan prisa, ¿no? Exacto. O sea, no tienes por qué dar más, nada más es, o sea, en realidad la pregunta era ¿por qué tiene esa falta de ortografía y hay muchos por el mundo por donde andamos, ¿no? Uh-huh. Pues también es otro espacio y está bien escrito la palabra motel y no con H. Perfecto. Y siguió por el camino. Digamos que es para estancias cortas. El cavernicolita, exacto, es uno para estancias cortas o con prisa, ¿no? Exacto. Pero, o sea, ya puedes encontrarles otras maneras, ¿no, Javier? Claro. Pero justamente no. Yo creo que una de las cosas con las que yo me quedaría con lo que estás cerrando es no caigamos en pánico cuando te hacen una pregunta difícil. Sí. Aprender a resolverla. Si tú dices, mi receta, como Javier, como pa primerizo, es o una pregunta de regreso o utiliza la creatividad Siempre. cavernícola para responder las dudas o los momentos difíciles. Siempre, siempre. Hay que aprender a manejar el pánico. Uno puede... Más como papá, porque uno va aprendiendo día con día a cómo resolver, a cómo sortear estos momentos. Sí, no te puedes dejar vapulear por el pánico. Es tu peor enemigo. Tú tienes que dejar fluir. Tienes que dejar fluir. Porque en esto no sabes cómo responder a todos los retos. No, y a medida que van creciendo, tú lo sabrás mejor que yo, los retos se van poniendo más fuertes, no solamente en términos de su crianza, en términos físicos, de crecimiento, de necesidades médicas. O sea, yo en estos 2 últimos años he tenido un par de descubrimientos médicos con Sofi que han sido también importantes. Uh-huh. Yo todavía no lo he dicho, digamos, públicamente en las redes, pero bueno, tengo acá como el espacio y la confianza también para decirlo. A Sofi le detectamos pubertad precoz cuando estaba terminando los 7. ¿Qué es la pubertad precoz? La pubertad precoz es básicamente el inicio de su proceso de pubertad, sí, de convertirse, digamos, en mujer y que le venga su primer periodo. La llegada a la menstruación. La llegada a la menstruación. Y estaba terminando los 7 años. Sí. Estaba muy chiquita. O sea, no te lo esperas. No, claro que ni no. Ni los papás se lo esperan, ni mucho menos ella. Pero para nada. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hicieron? O sea, ¿tú cómo lo viviste? Escucharla, güey. O sea, gracias a que estamos tan presentes y somos tan, o sea, sin ser controladores, pero estamos bien ahí atentos a escucharla, pudimos atenderlo a tiempo. Porque ella es gimnasta también. Entonces, ella lo que presentó fue como un dolor aquí en uno de sus pechitos. Sí. Y mi esposa y yo dijimos, bueno, se habrá dado un golpe en la gimnasia, shalala. Pasó una semana cuando nos vuelve a decir, es que me sigue doliendo, me duele mucho. Y ahí, bueno, ya me empecé a preocupar yo. Recuerdo que pasé toda la noche sin dormir, pensando cualquier cosa. Sí. Además, lo de mi suegra estaba muy reciente. Es el cáncer o algo así. Yo no pienso en tragedia. Tragedia total. Y le dije a mi esposa, esta niña va al médico hoy, no me importa si hay o no hay espacio, yo la llevo y ahí me planto hasta que la doctora la vea. Afortunadamente tenemos una gran pediatra aquí. Conocimos el día 2 de pisar México. Y lo primero que le detectó fue el botón mamario. El botón mamario. Era un botoncito mamario y ya nos remitió a la endocrino. Y bueno, ya tenemos año y cacho haciéndole un bloqueo porque le iba a venir el periodo. O sea, estaba ya en el proceso preparándose su cuerpo para. Sí. Y estamos en ese proceso que ha sido un proceso largo también de entendimiento, ¿no? Sí. Y además de eso, y el más reciente, es que yo me diagnosticaron hace nada con TDA, que tenemos muchos, o sea, nadie se alarme.
pero entendí muchísimo. Cosas de tu vida, de momentos que decías, oye, ¿cómo no supe esto antes? Volví a nacer, güey. Claro. O sea, ya entendí todo. Y empecé a ver en ella ese tipo de cosas y decidí llevarla también para que le hicieran su evaluación, porque además es algo hereditario. Y de la evaluación surgió que no es tanto el TDA como que tiene Asperger. Ajá. Sophie tiene Asperger. Ok. Estamos en ese proceso de entender cuál es el nivel, pero también entendí todo. Claro. O sea, el nivel de respuestas, el nivel de actitudes, el por qué te pregunta cosas como tan específicas. Pero al final, digo, nosotros encontramos respuestas. Sí. Pero lo que nos deja tranquilos como papás es que, bueno, primero que nada, que el Asperger yo lo veo como una bendición al final. O sea, lo único que hace falta ahí es entenderla y aprender a convivirlo. A convivir y ayudar a socializar, sí. a enseñarle cosas a su manera. Pero finalmente son genios para muchas cosas. Y Sofía ha demostrado, por ejemplo, en la gimnasia que es, o sea... Le va muy bien eso. La genialidad con los idiomas, por ejemplo. O sea, entiendes todo, ¿no? O sea, lejos de verlo como una tragedia, claro, es otro reto más. Sí. O sea, es otro reto de aprender a lidiar o a convivir con una persona que tiene un nivel o que tiene una percepción de la vida distinta a la tuya. Entonces tienes que cambiar tu narrativa, tienes que cambiar las palabras que utilizas. Ya no puedes usar metáforas en la casa, hay que ser muy literales. Entonces, no tienes idea cómo ha bajado la ansiedad y el estrés en todos. Entonces digo, cada etapa tiene un reto. Sí. Lo importante es que la sepamos nosotros atender de la manera correcta y que estemos allí sin ser ciegos de lo que está pasando. Porque en el fondo como que lo sabíamos o lo presentíamos, solo hacía falta que le dieran el diagnóstico, ¿no? Y ahora tener la información es... Pero eso es un reto también y es un gran, digamos, valor el decir, oye, aquí hay algo que uno está intuyendo porque va conociendo a sus críos. Javier. Y los ves interactuando con los demás y sabes que hay una cosa diferente. No puede ser, es lo que te digo, tú no. Sí. Mi mamá siempre, por ejemplo, y eso es algo que saco de mi mamá siempre, para lo bueno y para lo malo. Sí. O sea, frente a la gente, ¿no? O sea, porque de pronto la gente se deshacía de halagos y cosas hacia los hijos, porque obviamente no le va a decir lo malo de tus hijos. Pero mi mamá era la que decía y nos exponía, digamos, de alguna manera como que, no, ellos son maravillosos, pero tampoco voy a tapar eso con un dedo. También hace esto. O sea, mis hijos no son perfectos, ni quiero que lo sean. Y se lo agradezco tanto, porque esa es la base que yo tengo, de que no me siento inseguro de mí, para nada, sino realmente entiendo que está bien ser imperfecto, ¿no? O sea, que las cosas no son blanco y negro. Y que hay muchos matices y que hay grises. Pero ahora a mí me toca lidiar con Sophie y enseñarle esos matices, porque para ella todo es blanco y negro. Por su condición, todo es blanco y negro. Entonces esos matices son los que ella todavía no entiende. Y ahí estamos nosotros entonces entendiendo y aprendiendo eso. Entonces quizás, como dicen, Dios no le manda nada a nadie con lo que no pueda lidiar, ¿no? Creo que parte de la misión que quizás nosotros tenemos que hacer y aprender con eso, o sea, hay algo ahí que estamos aprendiendo. ¿Hace cuánto ustedes le diagnosticaron a Sofía el Asperger? No hace nada. Esto es una primicia para ti. Esto es súper reciente. Esto se tendrá 2 meses. 2 meses. O sea, y en este proceso ya, o sea, eso implica que la familia se está reacomodando. Total y absolutamente. Y todos. Y además, bueno, qué bueno que es a los 8. No fue a los 3, a los 2, pero es a los 8 y ayuda al resto de su vida, Sofía. Absolutamente. ¿Cómo está haciendo este reacomodo? Lo que tú me estás diciendo, estamos reacomodando, ya no hay metáforas. No hay metáforas. Entiendes que hay frustraciones inevitables cuando hay un uso o sea, cuando ella tiene que someterse a tareas que no le generan interés en su vida, como la tarea, como las matemáticas, por ejemplo, no le gustan, las sabe hacer. O sea, que ella lo puede hacer, pero es que sencillamente está absolutamente fuera de su interés.
cuando tiene que someterse a eso por un tiempo determinado, es una tortura para ella. Es una real tortura. Cuando tú ya lo entiendes, sabes que no es malcriada. Sí. Es que para ella está siendo mucho más difícil de procesar. Y tienes que tratar de bajarte a ese nivel. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita con los exámenes, acabamos de terminar esta semana de exámenes, gracias a Dios. Sí. Yo asumí el rol de ponerme a estudiar con ella y yo lo único que le decía es, yo no quiero que te aprendas esto de memoria. No estoy buscando que me lo recetes. Lo único que quiero es que tú me demuestres que sabes hacerlo. Cada operación. Transformaste tu forma de estudiar. Exacto. Entonces, si tú me la haces bien y me demuestras en la manera en que me lo estás explicando que lo sabes hacer, no hacemos más. Pasamos al siguiente tema. Y así vamos. Entonces, eso le genera a ella una posibilidad, una luz al final de este túnel. Y, ok, dale. Entonces me concentro para hacer esto rápido, para demostrarle que sí lo sé hacer. Y vamos, next, siguiente tema. Y así avanzamos. Y finalmente, nosotros somos de los papás que tampoco estamos como muy pendientes de lo académico, de que tenga que sacar puros 10, muy lejos de ahí, tampoco 6, ¿no? Pero siempre se lo machacamos y se lo machacamos. Si sacas 7, 8, 9, está bien. Lo que yo necesito es que tú aprendas cómo se hace eso. Porque en el examen te pudiste haber puesto nervioso o se te olvidó algo y ya fallaste, no sacaste el 10. Pero ese 10 que no sacaste no te define. Sí. Y eso lo tienes que entender. Porque además en los colegios y ahorita, además es el otro reto, ¿no? O sea, ella está estudiando en un colegio muy tradicional. Muy tradicional, claro. Que para ella es un choque, ¿no? O sea, afortunadamente la tratan muy bien, pero está arrancando en este colegio nuevo. Tuvimos un colegio anterior que fue una experiencia terrible porque ni nosotros sabíamos esta condición y ellos mucho menos, y tenían además estos colegios que tienen una manera muy ortodoxa y muy rígida de llevar la enseñanza, ¿no? Fue una experiencia medio complicada, pero ahora entiendes mucho las cosas. Entonces, claro, digo, tú puedes tomar la decisión y ya nos han querido coquetear con la idea de, bueno, pero métela a un Montessori porque ahí entonces va a poder desarrollar con menos estrés y lo que sea. Pero yo digo, es que cada cambio para ella es huge. O sea, ella tiene que construir, y ya en este punto que está terminando este primer año, ella ha logrado construir algo. Por ejemplo, se adapta. La sociabilización con los amiguitos, con los compañeros, le ha costado cañón. O sea, todavía a esta altura del año, digamos que no tiene ningún amigo fijo. O sea, está sola todo el tiempo en el recreo, pero lee libros. Sí. Y entonces la psicoanalista nos decía, pero es que ellos son felices solos. Claro. Y tú le preguntas a Sofi, ¿con quién jugaste hoy sola? Pero bueno, obviamente, así, con estas palabras te le dice, bueno, papá, obviamente me divertiría más estando con alguien, pero yo sola estoy feliz. Sí. Hay momentos en los que me gusta que no esté nadie al lado mío. Y yo prefiero leerme mi libro. Sí. O sea, y ha demostrado, por ejemplo, esas habilidades para la lectura. O sea, desarrolló un amor por la lectura. Se leyó Matilda, que es un libro como de 400 páginas en 4 días. Y dice, ¿cómo? Tienes 9 años. Oye, pero además es un tema donde uno como papá, cuando todos los papás, yo creo que con nuestros hijos tenemos ciertos retos, ¿no? Y retos de todo tipo. Hoy tienes tú, o ustedes como pareja, tienen el descubrimiento de una condición. Pero también todos tenemos este reto de repente en el ideal. Te pongo un ejemplo, Javier. Yo amante del fútbol. Con un crío. Vamos a jugar fútbol. La mamá de mi crío le choca con los deportes y el fútbol. Y ha sido un obstáculo para que esté en uno. Yo lo metí al equipo de fútbol y mi hijo decía, papá, ¿vamos al Hurbot? Tómala, cabrón. ¿Sabes? El Hurbot me lo mató. Claro. Entonces en realidad no es son estas cosas donde uno va adaptando y te dices, ¿por qué no te gusta el Hurbot o el fútbol, no? Le gusta otra cosa. Por fin encontramos hoy en el karate mira, un tema donde yo digo, órale, es otro. Y la mamá dice, oye, ¿esto qué le pasó? Pues yo digo, sí, algo está dando. Pero son estos retos, Adrián, gracias por compartirlo. Y además muy en vivo, ¿no? O sea, no solo en primicia, es en vivo porque lo estás aprendiendo, lo estás viviendo.
Y yo creo que eso nos pasa a todos. A lo mejor si no hubieras ido tú a que diagnosticaran a Sofi, seguramente hubieras vivido, es algo más del entorno, tengo que consentir más a mi hija, le tengo que dar más amor, más. Y no, hoy ya sabes tú, por lo que hicieron tú y tu familia, el que tienen que ajustar y cambiar las cosas y no pasa nada. No pasa nada. El mismo amor le estás dando, Claro. tu misma energía, sigue siendo el mismo generador de contenido, el mismo actor, el mismo director de comercial de la empresa donde trabajas, y tu esposa, tu pareja sigue siendo la misma. Pero seguramente hoy, Sofi, está un poco más tranquila, Claro. o ya canalizando cosas, ¿no? Porque tú siempre caes, cuando no tienes la información, y ahí es donde radica el poder de la información, caes en el juego terrible al que te lleva la sociedad, es que está malcriada porque es hija única. Claro. Y exacto. lo tiene todo, y entonces como que nada la satisface. Sí. Y no, o sea, nosotros más. siempre supimos que en el fondo había algo, porque ella siempre nos demostró como unos valores bien sólidos también, y siempre ha sido una niña como muy independiente, muy ella. Sofía ha sido una niña muy, muy única siempre, y espero que así siga siendo. Sí. Pero cuando dices eso de las aspiraciones o esas cosas en las que de pronto uno sueña, Sí. imagínate yo, actor, nada me haría más feliz que ver a Sofi en un escenario, porque además le veo madera de actriz, Poder hacerlo. Ujú. de poder hacerlo, y cuando le ha tocado lo ha hecho muy bien, pero no le gusta. Ujú. No es lo que le apasiona realmente, y lo entiendo. O sea, Sí. tipo, me ha tocado asumirlo, ¿no? Y no estar divorciado ni disociado de que ella es un ser humano individual y diferente y único a nosotros. Yo creo que es muy valioso lo que estás diciendo, porque uno le carga muchas veces a sus hijos Tus propios sueños. tus sueños. Hay un librazo que me acuerdo que se llama Tu hijo, tu espejo, y él dice, y hay uno de los casos que habla esta autora, que te dice, oye, ten cuidado donde a tus hijos le vas cargando tus sueños y no te das cuenta. Y creo que muchos de los papás hacemos eso constantemente. Y es automático, porque empiezas a crecer con ilusión de ser padre, Javier, Sí. ¿no? O sea, tú dices, tú desde los 13 años, yo desde que tengo mi conciencia de mi edad madura, he querido serlo. ¿Pero por qué? Pues porque quieres jugar, querías ver lo que eres tú, ser papá. Exacto. Y tú lo decías un principio, los hijos llegan pues sin pedírtelo. Claro. Tú decidiste traerlos al mundo. Entonces tú tienes que aprender a leerlos como unos individuos Ujú. que tienen derecho a serlo. Sí. Tienen derecho a ser independientes, a tener su propia vida. Y por eso es que antes de que empezáramos a grabar yo te decía que cuando yo entendí que ella definitivamente no le gustaba eso, sino que tiene otros gustos, por ejemplo, la gimnasia. O sea, Ujú. los papás de Sofía somos la cosa menos deportista que hay en la faz de esta tierra. Ujú. Y ella es lo más física que hay. Claro. O sea, es completamente opuesta en sus intereses a nosotros. Entonces yo como que entendí que ella es así, pero lo que sí me quedó muy claro es que yo no iba a dejar de seguir mis propios sueños, porque nunca quise poner mis sueños sobre ella. Quise de pronto compartirlos, porque me daba ilusión que si a ella le gustaba yo poder ayudarla, ¿no? Pero como ya no, entonces yo te acompaño a que tú sigas tus sueños, pero también quiero que veas cómo yo sigo los míos. Y más como actor. Yo soy actor de una película que está en el top 10 de Amazon. Sí. Qué fregón, Javier. Sí, pero más allá de eso, Omar, es que ellos te vean como, no importa la edad, Ujú. porque ya tengo casi 45 años y sigo intentándolo. Sí, claro. No lo voy a dejar de hacer. Y se lo digo. Ujú. Y se lo machaco. O sea, siempre estoy buscando hacer algo diferente, algo nuevo, algo que me rete, algo que me saque de mi zona de confort. Ujú. A los 43 años quise aprender a patinar. Ujú. Y mi esposa me regaló unos patines. Me caí 50 veces. Todavía no he aprendido del todo. Pero tengo Estás que ahí, intentarlo. Ella quiso en estos días ir a patinar sobre hielo y a mí, o sea, era algo que me aterraba, pero por ella y por demostrarle que uno tiene que avanzar, me puse en los patines Ujú. y patiné. Ujú. Me sentí increíble y ahora quiero patinar sobre hielo.
Entonces, ese gusanito de querer siempre ir más allá y buscar algo más y tener ambición por la vida, no necesariamente por el dinero, por la vida, por ser fiel a tus principios y a lo que tú eres. Yo canto también y jamás en mi vida yo he audicionado para un musical ni nada que se le parezca. Y me surgió una oportunidad de audicionar para School of Rock, que va a estrenar a final de año, y me la llevé. Y me vio ensayar y todo eso, y fui y estaba muerto del miedo y quedé en callback. Y estoy ahí en la lucha. Sí, claro. ¿Sabes? Nada me haría más feliz que quedarme con un papel para que me vean en el escenario. Sí, claro. Y pueda darle un final a esto, o sea, como un cierre a este proceso, porque al final eso es algo que a ella le va a quedar para su vida. Es de las mejores herramientas que yo le puedo regalar. Claro. Lucha, sigue, trabájalo y esfuérzate. Y no, nunca persistas de ti misma. Nunca seas, nunca te traiciones a ti. ¿Sabes? O sea, parte de los valores más importantes es que seas fiel a lo que tú eres, sin pensar lo que te dice el otro, porque hay demasiados detractores en el mundo que van a querer echarte para atrás, ¿no? Pero para eres ir tú. Cerrando, querido Javier, yo creo que vamos a seguir haciendo cosas juntos. Qué bueno. ¿No? Compartimos una pasión que es reflexionarnos, hablar de la paternidad, vivirnos. Sí. Y además, este espacio es para eso. Así Cavernícolas es para poder decir, oye, esto que siempre está silenciado, que no está democratizado o que no está visibilizado, porque muchos hombres han cometido errores, hemos cometido errores, ¿no? Y de repente pareciera que de esto no se puede hablar y se habla con esta franqueza, que ese es el objetivo, y te agradezco mucho que nos compartas no solamente la premisa, sino en realidad que hayas abierto tu corazón y que digas, oye, estamos viviendo esto, y que también lo comuniques, y seguramente lo haya más de un cavernícola que digan, oye, qué bien escucharlo, porque eso me aliviana. Esa es la idea. Para mí ese es el sentido de las redes sociales y de este tipo de espacios. Así es. Porque es como esa misión que quizás uno se ha trazado, ¿no? Para ayudar y para empatizar con tus colegas, como yo le digo, porque aquí nadie sabe lo que está haciendo. No, y yo lo complemento con la metáfora que hablamos al principio, dejar de arrastrar los nudillos. Así es. Como un poquito, ¿no? Así es. Como cavernícolas. Y agradezco que seamos que estemos en este tribu, en esta fogata de cavernícolas compartiendo el mismo espacio, y que tú hayas sido tan generoso para hablar hoy de tu historia, pero también de leer el libro, de presentarme el libro, venir a mi espacio, venir a este espacio que también es tu espacio, Javier, y poder hablar de somos papás. Nos gusta este tema porque se vive, y humanizarlo y compartirlo de esa manera con nuestra audiencia, que seguramente también comparte mucho con tu audiencia. Espero que sí, yo encantado de la vida, amigo. Muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad, y además por esta plática tan sincera y tan íntima, ¿no? O sea, muchas veces, y con esto quiero cerrar, las mamás piensan que los hombres no hablamos más que de deportes. Evidentemente, si ya vieron hasta aquí, saben que yo nada que ver con el deporte, pero o de cualquier otra cantidad de solo cosas. trabajo, cosas muy básicas. Sí, yo pertenezco a varias comunidades de papás, y se podrán las mamás, y siempre se los digo, se podrán sorprender del tipo de conversaciones que ocurren en esos chats, o en un asado, como una fogata, como tú dices. Terminamos hablando de los hijos siempre, de las preocupaciones. Yo he estado en chats donde hay papás que lo único que hacen es lamentarse porque están divorciados y su esposa no lo deja, o sea, no lo deja estar presente, que quiere estar más presente y no puede. O de pronto, y esto la verdad es que me tocó muchísimo ver como un papá decía, amigos, me quedé sin trabajo, me acabo de quedar sin trabajo en diciembre y no tengo un quinto para comprarle el regalo a mi cría. Les pido por favor que me presten, que yo me comprometo con ustedes. Claro. No pasó un minuto y ya estaban llegando depósitos. Muestras de depósitos, acompañamiento, claro. De transferencia de 100 pesos, 150 pesos. Y lo más bonito fue el cierre, porque el güey
a las tantas, dijo, ya conseguí trabajo, ya cobré mi primer sueldo y por favor les pido, les voy a contactar por privado para hacerles la devolución de lo que me prestaron. Honorabilidad. A mí eso me dijo, o sea, me devolvió la fe en esta carrera que es la paternidad. Me demuestra que cada vez y que el mindset está cambiando, que somos otros, que somos una comunidad de cavernícolas que se abraza, que se arropa y que no estamos pensando nada más en chichis. Sí. O sea, tenemos como temas profundos, tenemos preocupaciones reales que no se ven porque la sociedad misma también nos ha arrastrado a que seamos los fuertes y no podamos llorar, no podamos ser vulnerables. A ser alfas. A ser estoicos, a vestirnos de estoicos y alfas todo el tiempo. Y de esto se trata, despojarte de esos roles. Sí, señor. Y hablar de esto, oye, tú acabas de describir una cosa súper enternecedora. Y lo pongo así porque los hombres pareciera que no podemos decir que vivimos un momento enternecedor, vulnerable, amoroso, entre hombres. Uh-huh. Y en el libro yo digo, hablemos de nuestros hombres. Y es hablar de nuestros hombres que nos forman, que te hacen sensible para la relación con tu hija, con tu pareja, con las otras mujeres. Y yo te puedo decir una cosa, Adrián, que cada vez de las grandes reflexiones que me está dejando a mi cavernícola es voltear a ver a mi mundo femenino y voltearlo a ver siempre con una reflexión distinta y decir, oye, pensar en mi esposa mientras grabo esto y quiero darle un beso porque algo me está cayendo en el 20 de algo que no hice bien o que históricamente sé que los hombres no han hecho bien con ella. Sí. Y es el mundo, y eso es algo que también está sembrando cavernícolas. Y yo creo que los hombres que vivieron ese chat seguramente hay muchas reflexiones como estas que hoy, pues tú y yo tenemos la habilidad, los skills para poder ponerlo en un micrófono. Sí. Y qué fregón. Habrá que ver después en un episodio más adelante, preguntarle o publicar en tus redes sociales qué pasa con esos hombres, ese chat. Sí. ¿Cómo vivieron? Pregúntales qué vivieron. Me da una curiosidad saber qué pensaron cuando vieron el proceso de este compadre. Yo no me gustaría ser el compadre que perdió chamba en diciembre. No, pero es que además, déjame decirte que no es el único caso. O sea, como él, hay varias. O sea, ya han habido varios, no sé cómo le llaman acá, como a las cooperachas. Sí. Ya he visto varias cooperachas pasar. O sea, se vuelve una comunidad. O sea, lo que te quiero dejar y le quiero dejar a la audiencia es que realmente entre los hombres de hoy, entre los padres de hoy, yo no sé si el término sororidad también puede aplicar para nosotros los hombres, pero yo estoy viéndolo, lo estoy viviendo. Y cuando yo empecé esta cuenta, yo sí me sentía un poco solo y era como un poco el bicho raro, ¿no? Sí. Y me veían como así, pero y acá en México me encontraba con muchísimos otros colegas que también hacen contenido como yo y que también están, digamos, aportándole a la sociedad y queriendo cambiar el mindset, queriendo cambiar ese estigma, ¿no? De un los hombre hombres. que tiene que ser, ¿qué tienen que hacer los hombres o cómo tienen que ser los hombres, no? Que esas son las cosas que yo festejo de coincidir contigo, de estar retando lo que debemos de ser, a cómo queremos ser o cómo sentimos que debemos ser. Sí, señor. Que es distinto, mi querido Javier. Te agradezco infinitamente y dejas muchas cosas que platicar, como el tema de no hay una palabra. Yo le he estado buscando hasta con antropólogos, doctores en antropología, ¿qué palabra se le puede parecer a la sororidad, pero en el mundo masculino? Y no existe. Hay que crearlo. ¿Verdad? Lo más cercano es... Estamos a tiempo. Tenemos como tú dices, los skills para hacerla. Para hacerlo y seguir trabajando. Te agradezco mucho estar en estos micrófonos, en estas pantallas y compartir el tema, mi querido Javier. Y búsquenlo, cavernícolas. Muchas gracias. A ti, el honor es mío. Busquen a Javier en sus redes sociales como Paps Primerizo. Un gran cavernícola, un gran papá, un gran generador de contenidos. Y hoy véanle su película en Amazon Prime. Y véanlo por ahí como actor y un tipazo. Gracias, cavernícolas, por acompañarnos en este episodio. Gracias, Javier, por abrir el corazón, por ponerte vulnerable. Qué placer, donde un masculino con otro masculino hablan abiertamente de muchas cosas que también nos mueven. De acuerdo. Gracias, amigo. Gracias, cavernícolas. Soy Omar Estrada y... Uga, uga. Uga, uga.
Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.